Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Carnas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por esta mañana. Te consagramos desde ya nuestro día. Perdónanos, Señor, cuando se nos hace difícil lidiar con las cosas de la vida, por pequeñas que sean. Cuando perdemos el sentido de la vida, cuando perdemos la calma, la cordura y nos portamos peor que un pagano. Perdona nuestras faltas, Señor. Enséñanos a darnos cuenta de nuestros pecados en verdad, de buscar la conversión en cada aspecto de nuestra vida. Y que a medida que leamos estos libros sapiensales, nos des la luz del camino en aquellos lugares donde está la oscuridad. Envía tu Espíritu Santo que nos ilumine. Lámpara es tu palabra, Señor, para nuestros pasos. Deja que el Espíritu Santo nos deje ver la iluminación de tu palabra. Bendícenos y guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar hoy con el libro de Sirácides o Eclesiástico, que también es un libro sapiensal, o sea, de conocimiento, de sabiduría. Capítulo 1. Toda sabiduría viene del Señor, y con Él permanece para siempre. ¿Quién podrá contar los granos de arena o a orillas de los mares, las gotas de lluvia, los días ya transcurridos? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, las profundidades de los océanos? La sabiduría fue creada antes de cualquier cosa. La inteligencia que todo lo dispone viene de más lejos que el principio del tiempo. ¿A quién ha sido revelada la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus secretas intenciones? Solo hay un sabio, muy digno del más alto respeto, el que se sienta en su trono. El Señor fue quien creó la sabiduría, la vio, le tomó las medidas, la difundió en todas sus obras, en todos los seres vivos, según su generosidad. La distribuyó con la largueza a todos los que lo aman. El temor del Señor es nuestra gloria y de ello podemos estar orgullosos. Es la alegría y la corona de los vencedores. El temor del Señor regocija el corazón, da buen humor, alegría y larga vida. Todo acabará bien para el que teme al Señor. Será bendito en el día de su muerte. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Puso la sabiduría en el corazón de sus fieles desde antes de su nacimiento. Ella estaba en su puesto desde antes del tiempo. Anidó en medio de los hombres. Permanecerá fiel a su descendencia. El temor del Señor es la plenitud de la sabiduría. Te sacia con sus frutos, repletando tu casa con cosas muy especiales y tus graneros con sus riquezas. El temor del Señor es la corona de la sabiduría. Hace que florezcan la paz y la vida, la buena salud. El Señor la vio y la midió. Dejó caer una lluvia de saber y de inteligencia. Los que tienen la sabiduría no pueden disimularla. El temor del Señor es la raíz de la sabiduría. Su ramaje se llama larga vida. La violencia injusta no tiene excusa alguna. Se destruye por sus propios excesos. El hombre paciente soportará todo el tiempo que sea necesario. Al final se le concederá la alegría. Se retendrá de hablar hasta el momento preciso. Todos entonces reconocerán su valor. La sabiduría guarda entre sus tesoros máximas de rico contenido. Pero el pecador no se preocupa de las cosas de Dios. ¿Deseas la sabiduría? Cumple los mandamientos y el Señor te la concederá generosamente. Pues el temor del Señor es sabiduría y doctrina. Lo que le agrada es la fidelidad y la dulzura. No te apartes del temor del Señor. Acércate a Él con un corazón íntegro. No seas hipócrita ante la gente. Más bien vigila tus palabras. No cantes tus propias alabanzas. Podrías caer y atraerte la deshonra.
Si no tienes el temor del Señor y vives en la mentira, Él revelará tus secretos y te echará por tierra en público. Sirácides capítulo 2. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor. No te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pasa y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia. No se aparten de Él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él. No perderán su recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegrías eternas. Recuerden lo que les pasó a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Pues el Señor es ternura y misericordia. Perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. Ay de los flojos que dejan caer los brazos. Ay del pecador que se niega a elegir. Ay de los flojos que no tienen confianza. Por eso no serán protegidos. Ay de ustedes que no han perseverado. ¿Qué harán cuando el Señor les pida cuentas? Los que temen al Señor no desobedecen sus mandamientos, que son fieles en amarle, siguen sus caminos. Los que temen al Señor tratan de agradarle. Los que lo aman se alimentan de su ley. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado. Se humillan ante Él y dicen, pongámonos en las manos del Señor, más bien que en las manos de los hombres, pues su misericordia no es menos que su poder. Sirácides capítulo 3. Hijos, óigame, les habla su Padre, sigan mis consejos y se salvarán. Porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su Padre, estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. El día en el que le implore el Señor lo atenderá. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Actúa así. Honra a tu padre de palabra y de hecho, y su bendición se hará realidad para bien tuyo. Pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre la destruye hasta los cimientos. No te alegres de la deshonra de tu padre, su vergüenza nunca será motivo de gloria para ti. El honor de un hombre depende de la reputación de su padre. Cuando una madre mereció el desprecio, salieron deshonrados sus hijos. Hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le causes tristeza. Si se debilita su espíritu, aguántalo. No lo desprecies porque tú te sientes en plenitud de tus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado. Se te tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. En el momento de la adversidad será un punto a tu favor y tus pecados se derretirán con hielo al sol, como hielo al sol. Abandonar a su padre es como insultar al Señor. El Señor maldice al que ha sido la desgracia de su madre. Hijo mío, actúa con tacto en todo y serás amado por los amigos de Dios. Mientras más grande seas, más debes humillarte. Así obtendrás la benevolencia del Señor. Porque si hay alguien realmente poderoso, ese es el Señor, y los humildes son los que lo honran. No aspires a algo superior a tus fuerzas, ni te lances a investigar lo que pasa a tus capacidades. Profundiza lo que se te ha mandado. No tienes necesidad alguna de conocer los misterios ocultos. No te canses resolviendo problemas inútiles.
El saber que te ha sido entregado desborda lo que una persona puede comprender. Piensa que muchos se han extraviado por sus teorías, su seguridad mal fundada les falseó el raciocinio. El obstinado acabará en el fracaso, el que ama el peligro dejará en él la vida. Los obstinados serán colmados de pruebas. Es pecador y acumula pecados y más pecados. No hay remedio para la miseria del orgulloso. El mal ha echado sus raíces en él. El hombre sabio medita las máximas en su corazón. Todo lo que el sabio desea es hallar a alguien que lo escuche. El agua apaga las llamas de la hoguera. La limosna borra los pecados. El que responde de manera generosa asegura su porvenir. Cuando esté a punto de caer, encontrará un apoyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, mis hermanos, pues cada capítulo de esto sería una charla que dar o una explicación, pero obviamente no estamos aquí para dar temas, sino para leer las Sagradas Escrituras. Esa es la meta principal. Pero hay puntos importantes que me gustaría exaltar. El primero está en el capítulo 1, versículos 19, inciso B. Los que tienen sabiduría no pueden disimularla. El temor del Señor es la raíz de la sabiduría. El 23 dice, el hombre paciente soportará todo el tiempo que sea necesario. Al final se le concederá la alegría. Se retendrá de hablar hasta el momento preciso. Todos entonces conocerán su valor. Nos lo ha dicho una y otra vez que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el comienzo, porque precisamente de él mana la vida. ¿Queremos ser sabios? Tengamos temor a Dios. Busquemos cumplir sus leyes. Busquemos servirle de corazón. Pero el capítulo 2 nos da una consecuencia de seguir a Dios de corazón. Si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón. Mis hermanos, yo algo que les puedo decir, siguiendo al Señor lo mejor que he podido, y a veces ni tanto lo mejor que he podido, pero al fin de cuentas tratando de seguirle, me he dado cuenta que ser un católico es muy difícil. Ser un verdadero y auténtico católico es muy difícil. Tan difícil que yo les digo con sinceridad, no lo he podido lograr. Todavía tengo muchas flaquezas y muchas áreas que cambiar en mi vida. De hecho, gracias a familiares míos que me han dicho mis verdades que me hacían falta, me han hecho meditar en mucho, especialmente en muchas partes de mi manera de evangelizar. A veces creemos que porque estamos hablando con la seguridad de la doctrina o de la enseñanza de la iglesia, podemos ser, ¿cómo lo explicaré? Por querer ser tajantes, por querer ser firmes, a veces somos toscos, que es distinto a brutos para hablar, al menos en mi caso. Yo nunca haré o caeré, al menos eso creo, nunca debemos decir nunca, ya lo estoy diciendo, pero valga la redundancia. Pero nosotros nunca debemos caer en la tentación de diluir el evangelio para que la gente no se sienta ofendida o insultada. Pero eso no nos da excusa, y es algo donde me toca a mí cambiar, eso no nos da excusa de ser groseros, burlones, toscos, brutos para hablar. Podemos hablar firmes, Jesús lo habló. Incluso Jesús decía, fariseos hipócritas, tumbas blanqueadas. Pero ahora sí vamos a decir lo que se dice, el tonito. ¿De qué manera entregamos esas palabras fuertes? Porque Jesús las dijo llenas de amor. Y no pasaron a ser insultos, sino pasaron a ser descubrimientos de la persona. Y es donde nos toca discernir. Podemos ser fuertes al hablar, claros, directos, porque el evangelio jamás se debe de diluir. Pero no debemos, o al menos en mi caso, no debo de ser tosco y bruto para hablar. No debo de ser burlón ni sarcástico. Entonces es donde toca aprender, discernir. Pero confiar en el Señor trae sus pruebas y trae sus debilidades. O más bien se revelan nuestras debilidades, cómo le fallamos al Señor. Pero dice que si confiamos en el Señor, no seremos defraudados.
El que confía en el Señor no será defraudado. Pero nos dice una cosa bien importante aquí, en el versículo 10. Recuerden lo que les pasó a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Mis hermanos, no podemos recordar nuestros antepasados si no los conocemos. ¿Alguna vez has estudiado la vida de un santo? ¿Alguna vez has profundizado, por lo menos en sus películas? Porque ¿cómo vamos a recordar a nuestros antepasados si ni siquiera sabemos quiénes son? Es importante conocer la historia de la iglesia, obviamente lo mejor que podamos. Es muy importante. No seamos flojos y dejar caer los brazos, como dice el versículo 12 y el 13. Hay de los flojos que no tienen confianza, por eso no serán protegidos. Hay de ustedes que no han perseverado. ¿Qué harán cuando el Señor les pida cuentas? Mis hermanos, todos, no solamente nos podemos, todos nos vamos a equivocar, todos vamos a flaquear, todos vamos a pasar por momentos de debilidades. Eso es inevitable, es parte de ser humanos. Y la gente a veces nos va a crucificar por ello, porque como nos ven evangelizando y después nos ven tirados, se van a mofar de nosotros, se van a reír, nos van a querer humillar. Y está bien, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ese es el mundo. Pero hay de aquellos que dejen caer los brazos y se desanimen. Hay de aquel que ya ha caído y después de ser burlado, humillado, se desanime y deje el camino del Señor. ¿Qué cuentas le va a entregar al Señor? Por último, dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos habla de cómo respetar a nuestros padres y borra pecados al de respetar a nuestros padres. Llegan sus bendiciones de ellos para nosotros, pero la maldición de una madre destruye hasta los cimientos. Nosotros los padres, mucho cuidado con un arranque de coraje maldecir a nuestros hijos. Bueno para nada, nunca hará nada en su vida. Cuidado con esas palabras. Tú nunca vas a cambiar. Cuidado con esas palabras. Cuidado. Y vuelvo a lo mismo, esto me lo digo a mí. No despreciemos a nuestros padres. El versículo 13 dice, si se debilita su espíritu, aguántalo, no lo desprecies, porque tú te sientes en plenitud de tus fuerzas. Seamos pacientes con nuestros viejitos, ya que estén viejitos. Bueno, mis papás todos están jóvenes, pero ya que lleguen a una vejez donde, en una palabra muy grosera quizás en México decimos ya que estén chocheando, ¿cómo se dirá? Ya están actuando como viejitos. Seamos pacientes con ellos. Seamos pacientes con nuestros padres porque es el único mandamiento que trae una promesa. Respeta, honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida y feliz. Y todo lo que hagamos a nuestros padres no quedará sin recompensa en el cielo. Así que mis hermanos, ahora el Señor nos está invitando al principio reconocer que la sabiduría viene de Dios, aceptar a Dios en nuestra vida. El capítulo 2 nos habla de que después de aceptar a Dios no va a ser fácil el camino, pero necesitamos perseverar. Y el capítulo 3 nos habla de respetar y honrar a nuestros padres. Parecido a los 10 mandamientos, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercero, respeta las fiestas y después honra a tu padre y a tu madre. Ya me enredé, pero son de los primeros mandamientos, para que me entiendan. Discúlpenme, y quise improvisar. Pero aquí nos está hablando de 3 mandamientos bien importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y no dudar de Dios, confiar en Dios. Entonces, vamos empezando este libro muy sabio. Continuemos, aprendamos y pongan también ustedes, ojalá pongan sus comentarios, que yo tengo mucho que aprender de ustedes. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que se han atrevido a hablarme mis verdades, que tuvieron el valor. Aunque soy sincero, la mayoría me lo dio sin fundamentos, me dieron puros comentarios personales, pero aún así, abramos nuestro oído, que el Señor nos habla a veces por medio de estas personas también. Y yo le doy gracias a Dios por ellos, porque toda crítica, si sabemos escucharla, solo nos hará más sabios. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y nos vemos mañana.